Bienvenidos a una nueva edición de Ágora, un espacio que permite la difusión del derecho constitucional a cargo del Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres. Mi nombre es Ángel Chávez y en esta oportunidad tengo el honor de estar con el profesor César Correa Zúñiga, uno de los docentes más destacados y comprometidos en nuestra casa de estudios, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Público con más de 12 años de experiencia en el desempeño de asesoría legal en Derecho Administrativo, Derecho Pesquero, Derecho Forestal y Derecho Ambiental. Sin más, muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ángel. El honor es mío que uno de los estudiantes más destacados de la universidad tenga bien entrevistarme y el centro de estudios, obviamente, por haberme cursado la invitación. Muchísimas gracias. Me he encantado de estar contigo. Bien, para iniciar esta entrevista vamos a delimitar un poco el tema del cual vamos a hablar. Dejando de lado los temas vinculados a la reforma constitucional, nos vamos a enfocar en analizar aspectos vinculados al contexto de la pandemia, medidas adoptadas por parte de las entidades administrativas y su injerencia en los derechos fundamentales. Es cierto que la pandemia nos ha presentado nuevos retos y nuevas problemáticas a nivel jurídico, pero también es importante destacar que además ha puesto en evidencia distintos problemas estructurales en relación con el adecuado ejercicio de las competencias de los funcionarios públicos, su aptitud en la toma de decisiones y también cuestiones con el diseño y aplicación de nuestro ordenamiento jurídico. En vista de ello, profesor, vamos a analizar con su ayuda las siguientes cuestiones. En primer lugar, uno de los principales retos que nos trajo el estado de emergencia es el aislamiento social obligatorio, justamente en torno al uso de herramientas virtuales para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, el desarrollo de clases virtuales o el teletrabajo. Bajo esta premisa y teniendo en cuenta las dificultades que un considerable sector del país tiene para el acceso a Internet, este debería ser considerado derecho fundamental y, en su medida, un servicio público. Ok, Ángel, gracias por tu pregunta. Yo quisiera extenderme un poquito en el contexto del estado de emergencia. El estado de emergencia pone a reto al Estado de Derecho. Y considero que este reto ha sido muy grande para el Estado de Derecho como se encuentra desarrollado en nuestro país. No porque no se cumpla el mismo, sino porque al fin y al cabo la actuación humana, la actuación material, lleva o evidencia siempre la presencia de errores. Y muchos más cuando las actuaciones no han sido programadas, no han sido planificadas, no han sido planeadas. Entonces, el planeamiento y la programación es muy importante en la toma de decisiones administrativas. Por eso es que en el Perú se gesta el desarrollo de políticas públicas, que es la base importante ¿cómo se llama?, de abordar los problemas para permitir que el ciudadano en algún momento se vea representado por su autoridad y se evalúe cómo este ciudadano ha superado el nivel de problemática de mayor o menor medida. Eso es lo que se busca con una política pública. Hay entidades públicas que no cuentan con políticas públicas vigentes. Entonces ya te imaginarás que la toma de decisiones muchas veces es discrecional, que en realidad en el derecho administrativo la discrecionalidad es muy limitada. Y eso es preocupante. Y eso obviamente da vicio también a otras inconductas y males que históricamente aquejan a la sociedad. Entonces, a tu pregunta vinculada al estado de emergencia, a la emergencia sanitaria previa al estado de emergencia, y obviamente en su momento, bueno, aunque en la actualidad existen algunos departamentos, inclusive en algunos días en territorio nacional, incluida la ciudad, la provincia de Lima, en este caso Lima Metropolitana, que funge como un espacio especial, por así llamarlo jurisdiccionalmente hablando. Efectivamente, el reto ha sido grande. El reto ha sido grande. La administración pública, si bien es cierto, no ha parado actividades, no ha cesado respecto a la prestación de servicios en mayor o menor medida. Eso es bueno porque el derecho administrativo nos lleva a que el servicio público no puede paralizar. Lo que sí, en buenas cuentas, ha disminuido la forma de la prestación y se ha ido reactivando paulatinamente. Se entiende que se va a reactivar. Pero el problema va más allá, ¿no? El problema va más allá. El problema va, en principio, al tema de los derechos fundamentales. Derecho a la igualdad, derecho a la libertad, derecho a la libertad de concertación, a la libertad, a otros tipos de libertades que se encuentran positivizadas, y no necesariamente las que se encuentran positivizadas son los derechos fundamentales o derechos constitucionales reconocidos, sino que esta lista inclusive puede incorporar aún más derechos, porque esto es una lista cerrada. Entonces, haríamos mal si nos ceñimos solamente a una lista
números clausus, es una relación apertus, y eso nos lleva a ver también que la Constitución es una norma viva, que se debe interpretar acorde a la realidad. Y la realidad es que en la actualidad, dadas las circunstancias, se requiere de estrategias, se requiere de actuaciones, se requiere de una mirada a futuro, no se requiere una mirada al pasado. Pensar en buenas cuentas ahora que alguna tecnología no debe aplicarse cuando estamos en pleno siglo XXI, cuando hemos visto los resultados que ha originado en nuestras vidas el hecho de estar conectados, nos lleva al principio a replantearnos si debe estar expresamente reconocida en la Constitución Política del Perú o si se puede hacer un desarrollo respecto de esta. Yo considero que el desarrollo se puede hacer y se ha hecho en alguna oportunidad respecto a la importancia de los servicios públicos, sobre todo los servicios públicos de las nuevas tecnologías. En el Perú existe una política de modernización de la gestión del Estado peruano y existe uno de sus ejes, uno de sus pilares, es el gobierno electrónico. Entonces, en el Estado peruano, desde el gobierno de la República, se ha planteado ese objetivo a largo plazo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las brechas? Ahí está el problema en las brechas. Es que este servicio no llega con calidad a los ciudadanos. ¿Y eso de quién depende? Recordemos que nuestro enfoque constitucional económico establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce una economía social de mercado y donde la inversión nacional recibe el mismo tratamiento de la inversión extranjera. Entonces, ahí comenzamos a analizar un tema que a mí particularmente me causa mucha molestia. La prestación de servicios públicos. Hay muchos servicios públicos que se brindan de forma ineficiente, que no llegan a los ciudadanos y a las ciudadanas como debe ser. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas privadas que prestan servicio público desarrollan funciones administrativas que también están reconocidas, no netamente como una entidad de administración pública, no, pero sí vinculadas al derecho administrativo y procesalmente sí relacionadas a los procedimientos administrativos. Muchas veces sus servicios son ineficientes, muchas veces sus servicios son de mala calidad. Por ejemplo, antes de entrar en entrevista, y puedes creerlo, ya llevo casi 7 días sin servicio de internet, en pleno estado de emergencia, habiéndolo solicitado a una empresa conocida de telefonía del país, y lo peor de todo es que no tienen protocolos claros, no tienen canales de atención, no tienen formas de dar respuestas, ni siquiera existe la posibilidad de brindar un servicio adecuado, y teniendo en consideración lo necesario que es el estado, en el estado de emergencia, o en esta coyuntura, el uso de internet, prácticamente me siento yo discriminado, siendo que se han vulnerado mis derechos constitucionales. Entonces, yo considero que ese mismo problema lo pueden tener varias personas. Y imagínate tú, personas que ni siquiera tienen acceso a los servicios públicos básicos y ahora que este servicio de Internet, este servicio de nuevas tecnologías es un servicio esencial para poder desarrollarnos en la actividad económica, estamos dejando un gran número de pobladores prácticamente desamparados. La Constitución tiene que dar una mirada a la prestación del servicio público, a las nuevas tecnologías, y obviamente tiene que haber un desarrollo dentro del bloque de la constitucionalidad, que no necesariamente tiene que estar expresamente reconocida en la propia Constitución, como hace un momento señalaba, tiene que haber un desarrollo y un reconocimiento, y sobre todo, lo más importante, porque puede estar expresamente establecido, pero si no hay una acción por parte de la administración pública a través de sus organismos reguladores, a través de quien diseña las políticas públicas, que son los ministerios, entonces vamos a encontrar solamente una actuación de un funcionario burocrático muchas veces que no se trasluce en lo que realmente el ciudadano necesita o requiere, que son servicios de calidad. Porque si en buenas cuentas existen servicios de calidad, también obviamente hay la obligación de pagar por servicios de calidad. Lamentablemente acá se paga por servicios que muchas veces no son de calidad. Y eso a veces es engorroso. El ciudadano de a pie no conoce cómo hacer valer sus derechos. Urge un reconocimiento, urge necesariamente un desarrollo y sobre todo un planeamiento para llegar al ciudadano y de esa manera concretizar los derechos positivizados en la Constitución, positivizados en las normas del bloque constitucional, inclusive los que el Poder Ejecutivo cuenta como las políticas públicas que son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, porque también eso también se confunde. Se considera que desde el Congreso de la República se puede desarrollar políticas públicas cuando la propia ley orgánica del Poder Ejecutivo ha establecido cuál es el camino. Ese es otro tema que hay que tener en consideración, ¿no? Lamentablemente, desde el punto de vista académico se puede hablar, pero muchas veces cuando lo llevas a la práctica parece una torre de Babel. Te entienden, pero no lo asumen. O si lo asumen, hay un riesgo político, y entra lo político y se entorpece todo. Yo soy muy partidario de lo técnico y lo que debe primar en estos casos, sobre todo en estas coyunturas que nos refleja
el uso de estas nuevas tecnologías es el reconocimiento. Segundo, el cumplimiento. Y tercero, la satisfacción de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas del país. Mientras no se logren esos tres pilares, en realidad, como Estado de Derecho, no habremos dado un paso importante, que es lo que se busca. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La verdad es que totalmente de acuerdo y de hecho va muy acorde con la propia naturaleza de la Constitución, como usted menciona. De hecho, el artículo 3 nos indica que la lista de derechos fundamentales no es una lista cerrada, sino es abierta, dando la posibilidad de tener derechos que no están reconocidos propiamente en la Constitución, pero son parte del contenido de la dignidad humana, que es al final el fin supremo del derecho y del Estado. Bien, una segunda pregunta, un segundo aspecto a tratar es, como sabemos, el Perú es un país en miras de la descentralización, aún con todos los problemas en su implementación, sabemos que son bastantes, pero este proceso es progresivo y debe tener en cuenta la complejidad del territorio peruano, así como de su sociedad. ¿Cómo evaluaría usted las decisiones del Ejecutivo en relación con la salud pública? ¿Cree que han sido coherentes con la descentralización o por el contrario han sido diseñadas solamente para la sociedad en la capital? Ok, muy buena pregunta. Acá, cuando hay un partido de fútbol y gana Perú, todos somos Perú. Y acá, la responsabilidad es de todos. Los ciudadanos, por no saber exigir sus derechos, imagínate que muchos eslogan populares como el que roba pero hace obras, ¿no? Eso es indignante en un Estado de Derecho. Comenzando el ciudadano. No, me cae muy bien. No, habla bonito. No, que es popular, es alguien conocido. Entonces, el propio ciudadano es responsable por los servicios que recibe. Comenzando por ahí, Estado de Derecho, ¿no? Estado constitucional de Derecho. Y obviamente el ciudadano es la clave, es el pilar de un Estado de Derecho, es a quien va dirigida el accionar de las administraciones públicas. Ahora, mirándolo del Ejecutivo, hay un problema que sucede en nuestro país. Lamentablemente es un problema, yo creo, coyuntural, no coyuntural, sino es un problema enquistado en muchas entidades de la administración pública, que es la llamada falta de meritocracia. En algunos casos esa meritocracia sí existe, en algunos otros casos no se da. Por ejemplo, si vamos a analizar en cuanto a poderes del Estado, el Congreso de la República, y podemos hacer yo invito a los estudiantes de Derecho, por favor, a todos los estudiantes que estudian Derecho y sobre todo lo que les gusta el Derecho Constitucional, revisen los proyectos de ley del Congreso de la República. Revisen los proyectos de ley del Congreso de la República. Yo no sé qué moda hay en declarar de necesidad pública de interés nacional, cuando al fin y al cabo la declaratoria de necesidad pública de interés nacional es una norma lírica. No va a repercutir nunca en una mejora al ciudadano. Entonces, tenemos esos problemas ahorita. Tenemos problemas de construcción normativa, tenemos problemas de ejecución en sí, y eso también es obviamente responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial no se queda atrás también, ¿no? El Poder Judicial con la excusa, bueno, en buenas cuentas considerada, ¿no? De la carga laboral o la carga judicial ingente o bastante abrumadora que tienen muchos de los funcionarios y servidores que trabajan en el Poder Judicial, lamentablemente muchas veces los servicios que brindan no son eficientes o no son oportunos. Yo recuerdo un caso muy anecdótico, ¿no? Una persona que pedía esta figura que se creó en el derecho civil, bueno, que se incorporó en el derecho civil, las salvaguardas y apoyos. Recuerdo que la jueza tuvo el expediente casi un mes y uno tiene que ir a visitar a la jueza para que el expediente pueda caminar, y días después de ello, convocada a la audiencia, la persona había fallecido. Entonces, lo que hizo la jueza, falleció, archivado el proceso. Entonces, de eso no se trata, ¿no? Se trata de brindar un acceso a la justicia de forma eficiente. Entonces, los tres poderes del Estado tienen sus responsabilidades. Ahora, vamos al Ejecutivo. El tema de salud pública es un problema que viene de rastras desde hace mucho tiempo, ¿no? El servicio de salud ha mejorado notablemente. No te voy a decir que es un servicio eficiente, no te voy a decir que es un servicio que satisface lo que el ciudadano peruano debería recibir, pero estamos hablando de un servicio que está mejor que años anteriores. ¿Ya? Como decía un profesor que yo estimo mucho, hemos pasado de la Edad Media a la Revolución Francesa. No me gustaría usar esos sinónimos, pero estamos ahí, estamos progresando. Pero no así. O sea, lo que pasa es que los estados de emergencia, las emergencias sanitarias, demuestran en realidad lo que un país es y cómo está preparado para afrontar los problemas.
Yo cuando siempre hablo de estos temas con mis compañeros, oye, pero mira España, pero mira al Reino Unido, pero mira Italia. Sí, ok, pero el servicio de salud no es tan caótico como el servicio de salud del Perú, ¿no? Sacar una consulta, una cita médica en salud es prácticamente una tortura, bien extensa esa prestación de servicio. Ahora, también que los fondos sociales, en realidad, muchas veces hay algunos empleadores que no cumplen con sus debidas obligaciones. Por eso digo que es una mezcla de todo, ¿no? Es un cúmulo de todo. Entonces, la intervención estatal ha sido básicamente tratar de dictar normas para que las personas, por lo general las personas responsables, las acaten, aislar a las personas lo más posible para que la brecha de infectados no se incremente. Porque era algo concreto de que la administración pública, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo y el Servicio de Salud en general, no se daba abasto para atender esta pandemia. Esto era un tema que se sabía desde el principio de año. Recordemos que este es el año universal el año de la salud pública, el año universal de la salud. Ahorita se me acaba de ir el nombre, pero así estaba reconocido el nombre del año como tal, ¿no? Yo no sé si fue un hecho con anticipación o si en realidad se pensaba que iba a ser algo coyuntural, pero lo que estamos viendo en realidad es que los servicios de salud han colapsado, que el Poder Ejecutivo ha tratado de idear ciertas estrategias, muchas veces políticas más que técnicas. Lamentablemente prima eso en materia de salud y yo conozco algo de ello, ¿ya? Pero en sí, Lima, el Perú se ha concentrado mucho en Lima. O sea, la mirada del Ejecutivo está centralizada. El desarrollo de la descentralización es una tarea pendiente. Es una tarea que debe desarrollarse, pero debe desarrollarse de una forma, creo yo, consciente. Consciente. Ya no de forma inconsciente, no por intereses políticos o por caudillismo, que muchas veces se forman. Es complicado. Yo tengo la suerte de conocerme prácticamente, me faltarán conocerme 3 departamentos del país. He conocido mucho el interior del país, conozco el interior del país y sé lo complicado que es la vida en muchos departamentos, en muchas localidades. He estado en zonas amazónicas, he estado en zonas de sierra, en zonas de selva alta, selva baja, en zona altoandina, conozco las precariedades de la población. Entonces, muchas veces cuando uno interactúa con las personas, lo que uno recibe es, el Estado no llega acá. El Estado, yo no me siento representado por mi Estado. Yo soy asmático, por ejemplo. Entonces, como asmático, en algún momento he pasado por el servicio de salud pública. Y en verdad, no voy a decir que guardo los peores recuerdos, pero es distinta al servicio de salud privada. Y lamentablemente en un mundo competitivo la salud tiene un precio. Yo no comparto eso, ¿no? En realidad, debería la salud pública ser de calidad. Pero en la economía social de mercado nos lleva a que la salud se convierte en un negocio. Hay iniciativas de mejora del sistema de salud, pero las iniciativas legislativas, normativas, si no se concretizan en la práctica, al final no terminan ayudando. Lo que se requiere es un sistema descentralizado de salud. Hay un estudiante, yo voy a revelarlo de manera preliminar, no voy a dar detalles porque es un proyecto todavía de tesis, pero está postulando un tema muy interesante que muy poco se ha discutido. Estudiantes de Derecho Constitucional, me gustaría que profundicen en ello. En la interoperabilidad en el sistema de salud, en el sistema integrado de salud, para obviamente a través de la generación de bases de datos de diversos sectores, inclusive gobiernos regionales, poder planificar, poder conocer nuestro público objetivo. No es posible que existan entidades públicas que no sepan cuál es su público objetivo o que no sepan las personas a las cuales se debe prestar un servicio con mayor o menor eficiencia. Entonces, es un construir, estimado Ángel. Esto es un construir. Involucra a todo el país, no solamente lo involucra al Poder Ejecutivo. Y este proceso de descentralización es un proceso que tiene que florecer. Ahora, hemos pasado por diversos periodos de la descentralización, de una plena regionalización, a un establecimiento como el que tenemos actual, que es básicamente departamento, jurisdicción, gobierno regional, y a través de la gobernación política del gobernador regional en la actualidad. 4 años de mandato que muchas veces sirve para instalarte,
para cambiar a tus cuadros, y que los cuadros cambian mucho, y el último año básicamente es un año de campaña. Entonces, las políticas de descentralización, porque también es una política pública, que sí es una política de alcance nacional, debe darle una mirada más real, ¿no? Debe en principio recoger lecciones aprendidas, qué es lo que no ha funcionado. Ustedes me podrán decir, pero usted lo dice cómodamente desde Lima. Sí, lo digo cómodamente desde Lima. La cosa es el trabajo de campo, escuchar al poblador. Y muchas veces el poblador plantea aspectos antijurídicos. Hay que explicar bien, hay que llegar al poblador y hay que hablar con la verdad. No hay que crear falsas expectativas. Yo soy enemigo de las falsas expectativas. Se habla con la verdad. Si en realidad eso no se puede hacer, no se puede hacer. Y se puede, debería hacerse. La construcción de hospitales, la implementación de hospitales, la articulación de redes. Existe mucho médico, y mucho médico joven, inclusive que sale de las universidades, y que hasta hace poco no tenían régimen laboral. Han tenido que ser incorporados prácticamente por presión al contrato administrativo de servicios, que tampoco es una maravilla, digamos, ¿eh? pero esa es nuestra realidad, estimado Ángel. Como te das cuenta, involucra todos los sistemas, involucra el sistema de recursos humanos, involucra presupuesto, involucra planeamiento, involucra la descentralización, involucra también el Congreso de la República, involucra a los gobiernos subnacionales o los niveles subnacionales, gobierno local, gobierno regional, es un todo. A tu pregunta en concreto, Ángel, esto era un tema pronosticado, era una crónica anunciada, no voy a decir de muerte, sino es una crónica anunciada, y que en realidad el gobierno de turno ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible. Lamentablemente el pasado condena, ¿no? Y la inversión en materia de salud siempre ha sido muy, muy específica y sobre todo más concentrada en la ciudad de Lima metropolitana. Eso tiene que cambiar. Entiendo, perfecto, doctor. Bien, un tercer aspecto a tocar en esta entrevista es el siguiente. El Poder Ejecutivo no solo ha tomado medidas en materia sanitaria, sino también ha implementado normativa en relación a distintas materias, dentro de las cuales se encuentra la seguridad pública, por ejemplo. Dentro de esta se encuentra el Decreto Legislativo número 1458, norma que le otorga potestad sancionadora para la aplicación de multas administrativas a la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legislación en el marco de la emergencia sanitaria. Teniendo en cuenta que en el artículo 292 del Código Penal se contempla el delito de violación de medidas sanitarias, se ha cuestionado la constitucionalidad de este decreto, pues como el Tribunal Constitucional lo ha reiterado en su jurisprudencia, el principio de ne bis in idem forma parte del contenido implícito del derecho fundamental al debido proceso. ¿Qué considera usted al respecto? ¿Realmente hay una vulneración a este principio? Sí, efectivamente. Yo ese decreto legislativo en su momento emití opinión. No lo evalué en el marco del ne bis in idem o dándole una mirada al derecho penal, que también tiene una norma jurídica que regula un bien jurídico protegido. Pero acá, en buenas cuentas, hay que desagregar el principio del no ser sancionado dos veces por los mismos hechos, que tiene una vertiente mucho más conocida en cuanto a lo procesal, ¿no? Pero hay que identificar siempre al sujeto, al hecho y al fundamento, sobre todo el fundamento que va a determinar el bien jurídico protegido. La medida legislativa adoptada por el Poder Ejecutivo, desde mi punto de vista, es una medida que es bastante cuestionable. Yo le he cuestionado públicamente, tengo un video en YouTube, si gusta pueden acceder, es un video gratuito, puede acceder cualquier estudiante de Derecho, y lo he dicho abiertamente. Desde mi punto de vista administrativo, tiene muchas falencias esa norma. Y obviamente es cuestionable que si tiene una norma penal, se dicta una norma legislativa de aplicación administrativa, y ahí viene el análisis, ¿no? En realidad el derecho penal es una materia, es una rama de última ratio, de aplicación de última ratio, siendo el derecho administrativo para los casos más vinculados a los bienes jurídicos que están vinculados al interés público, al interés general, que cautelan las administraciones públicas, como las entidades de administración pública específicamente. En ese sentido, para darte una respuesta en concreto, no me he detenido a analizar si efectivamente hay una vulneración a la Constitución, a lo que ya se establece en una norma penal, y si se trata del mismo bien jurídico protegido, si se trata del bien jurídico protegido que cautela el derecho penal, pero
Sí, yo te diría en realidad, preliminarmente por lo que he analizado la norma en buenas cuentas, desde mi punto de vista, más allá de que sea unas normas más incumplidas que he visto en toda mi ejercicio de abogado, es una norma bastante cuestionada. Y el Neves in idem siempre va a ser polémico y siempre va a haber argumentos para señalar que se vulnera. Y efectivamente, como tú reconoces, el Neves in idem forma parte del contenido esencial del derecho del debido procedimiento, el debido proceso, ¿no? En realidad que es forma que en derecho administrativo y también ha sido reconocido en su variable del debido procedimiento. Entonces, el bien jurídico protegido es clave para identificar si es la misma conducta o no es la misma conducta. En vía administrativa se quiere flexibilizar, se quiere tratar de pasar que el administrado, el ciudadano, es un ciudadano que tiene que ser aleccionado. Pero yo creo que esto va más allá, hay un bien jurídico mucho más importante, que es el derecho a la salud y sobre todo el bienestar de las personas. Yo considero particularmente desde ese punto de vista analítico que sí habría una intromisión del Poder Ejecutivo frente a lo establecido en el Código Penal y obviamente eso vulneraría el principio del ne bis in idem. Pero te lo digo, me animo a hacer un análisis ahorita en cámara, ¿no? No me he detenido a hacerlo, pero analizándolo en cámara me parece que la norma quería flexibilizar, pasar por agua tibia como si fuera una infracción administrativa más. Pero no debe ser así. Estamos hablando de bienes jurídicos protegidos específicos, positivizados del Código Penal y por algo están ahí. Porque en buenas cuentas hay un riesgo que no solamente incumbe a un ciudadano o grupo de personas, sino podríamos estar hablando de incumbe a todo el Estado en realidad, a toda la nación. Bueno, claro, y de hecho otra de las cuestiones que se le plantea a este decreto legislativo es que, al menos en apariencia, se sale del marco que le establece la delegación de facultades, porque en ningún momento se le permitió al Ejecutivo otorgar potestad sancionadora. Y probablemente no ha sido muy tratado cómo es que se otorga esa potestad a través de un decreto legislativo, pero habría que analizarlo mucho. Bueno, Bien, correcto. como cuarta pregunta, hemos dejado, por así decirlo, la pregunta más reflexiva para el final de esta entrevista, hablando un poco de derecho comparado. El Estado chileno, a través de la Ley de Nuevo Trato Laboral, implementó el sistema de alta dirección pública, y esta ha sido probablemente la reforma más importante en ese país referente a la búsqueda de un régimen meritocrático y la mejora de la calidad en servicios y procedimientos administrativos. Esta reforma colabora de gran manera con la profesionalización de la administración pública, evitando que los servidores sean removidos o destituidos de sus cargos en cada cambio de gobierno. En resumidas cuentas, se redujo el número de cargos de confianza y a su vez el número de funcionarios sujetos a libre remoción. Considera que es un modelo a seguir. La implementación de la ley de servicio civil en el Perú persigue una finalidad similar y, de ser así, cree que este proceso llegará a ser exitoso. La función pública, ¿no? La función pública tan engorrosa en la administración pública. ¿Qué te puedo decir en función pública? Tenemos 4 regímenes laborales clásicos del derecho público: el régimen laboral, la ley de base de la carrera administrativa, la 276, el decreto legislativo 728, que es aplicable inclusive para las administraciones públicas en virtud del mandato dispositivo de los años 90. Lo que se buscaba en los años 90 con la apertura de mercado era captar el talento privado al sector público. Y ahí nacen muchas entidades públicas importantes o se reorganizan algunas otras. Por ejemplo, la SUNAT se termina reorganizando y es lo que es ahora, una entidad administrativa de muy alta calidad en cuanto a sus contenidos y en cuanto a su atención al ciudadano, sobre todo. Claro, alguien me puede decir, no, la SUNAT, Tribunal Fiscal, yo tengo muchos problemas con el Tribunal Fiscal, pero es el Ministerio de Economía y Finanzas, pero también la SUNAT también tiene un vínculo con ellos, pero es una entidad obviamente que tiene una institucionalidad mucho más reforzada que algunos otros ministerios, ¿no? Bueno, la SUNAT no es un ministerio, ¿no? Pero a un paralelo, un comparativo a un ministerio. Ya, ese es el 728. El controvertido régimen CAS, que yo no entiendo cómo el año 2011, si mal no recuerdo, sí, fue 2011, se creó su constitucionalidad, de verdad. Es un tema bastante polémico, para mí bastante cuestionable. Yo siempre me topaba con resoluciones del Tribunal de Servicio Civil donde señalaban su parecer respecto al CAS, señalaban que era un régimen arbitrario, pero como el tribunal había rectificado su constitucionalidad, ellos no podían apartarse de ellos, lo cual no es de todo cierto, y algunos jueces han inaplicado.
algunas disposiciones de contrato administrativo de servicios. Y básicamente bajo el principio de primacía de la realidad, ¿no? Sobre todo en entidades públicas que se rigen bajo el decreto legislativo 728. Pero existe el CAS. Me acuerdo que en 2012 un estudiante, no estudiante, sino un practicante fue emocionado a mi sitio. Es que te dije, yo hablaba mucho del CAS y mi posición en contra, ¿no? Es eliminación progresiva del CAS. Y yo me reí, ¿no? Y le dije, yo te apuesto que vamos a pasar el 2020 y el CAS va a seguir existiendo. Ahora que acabo de recordar eso, quizás le mando un mensaje más tarde haciéndole recordar ese pronóstico, ¿no? Bueno, dicen algunos que es un mal necesario. Algún legislador dijo en algún momento que ¿por qué se quejan si ahora tienen algunos derechos? Antes no tenían nada, porque el CAS se gesta producto del Tratado de Libre Comercio Perú Estados Unidos, y anteriormente del CAS existían los servicios no personales, que ahora se han convertido o reconvertido de otra forma permitida inclusive por la contratación pública, bajo la amenaza de las 8 UITs por debajo de, ¿cómo se llama?, de esa cuantía, se permite la contratación, no contratación directa, porque contratación directa es un método de selección, sino se permite que se contrate sin que esa contratación forme parte de la aplicación, se le aplique la ley de contrataciones con el Estado, pero sí está bajo la supervisión del OCE. Entonces, si nosotros nos pasamos por entidades públicas, vamos a encontrar a varias personas de esa índole y sobre todo dando órdenes, ¿sabes? Que eso es bien cuestionable, ¿no? Encontramos personas que eso linda con la usurpación de funciones. Pero bueno, pues hay de todo, pues en la administración pública, el caso es uno de ellos. Lo que quiso hacer Servir es uniformizar, ¿no? Unificar todos los regímenes en uno solo. Lamentablemente, la norma Servir me parece una norma bastante mejor, tiene un fin bastante altruista. A mí particularmente me gusta, esa es mi posición. A mí me gusta. Yo me acuerdo que en un auditorio me invitaron, apenas se publicó los reglamentos de la ley. Yo les dije a muchos amigos sindicalistas que la ley me gustaba. Comenzaron a mandarme preguntas, ¿no? Los despidos, el derecho fundamental de la estabilidad laboral absoluta, cuando la propia Constitución también permite la estabilidad laboral relativa, no necesariamente todo es de manera absoluta. Pero al fin y al cabo, la Ley de Servicio Civil gestó un modelo interesante a través de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Ahí hay un tema que, saliendo un poquito de la pregunta, la Escuela Nacional de la Administración Pública, la ENAP, que pertenece o está vinculada a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, tiene cursos muy interesantes de forma gratuita de recursos humanos, ¿eh? Que les recomiendo que lo sigan. Y en ese sentido, se gesta una idea interesante por allá del año 2008, si mal no recuerdo, la creación de los gerentes públicos. Muy parecido a lo que Chile propone, ¿no? Bueno, en cuanto a la idea de gerentes públicos. Se buscaba servidores, funcionarios en este caso, de idónea, podríamos decir, reputación, y con conocimientos adquiridos en base a una preparación previa. Lamentablemente, la captura del poder de turno no permite que muchas veces los servidores especialistas ocupen puestos importantes. Lamentablemente es incómodo, pues, ¿no? Porque si eres una persona que conoce de la materia y sabe que muchas decisiones son contrarias a derecho, lamentablemente no eres muy bien visto muchas veces. Te comienza a ver mal, ¿no? Todo le dice que no conoce, no, mejor no, sigamos con nosotros, ¿no? Ese es un tema, una costumbre que tiene que desaparecer en la administración pública. Y es ahí donde debe ir la meritocracia. La meritocracia tiene que estar liderada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Tiene que haber un liderazgo, un acompañamiento. Yo ahí sí formulé una crítica expresa. Recuerdo cuando a mí me invitan a algunas capacitaciones de servicio civil y me preguntan, profesor o señor o servidor, ¿qué recomendaciones usted le haría al servicio civil? ¿Cuándo la meritocracia? ¿Hasta cuándo la meritocracia a nivel general, ¿no? Gobiernos regionales, gobiernos locales, ministerios? ¿Hasta cuándo? Esa pregunta no, pues esa pregunta es maliciosa, me dice. Pero ese es el deber del servicio civil. Si no, ¿para qué está la autoridad? No, ¿para qué está la Autoridad Nacional de Servicio Civil? No solamente de precedentes se vive también de gestiones. Obviamente que el marco de gestión de recursos humanos es mucho más moderno, es vinculante ahora para toda entidad pública. El sistema se ha reforzado, pero todavía existen estos vacíos
respecto a vulneración de derechos laborales. Porque se han vulnerado muchísimos derechos laborales en este estado de emergencia. Había un momento, en verdad, que veía a mis amigos laboralistas les bromeaba mucho, de verdad. Y algunos de ellos los veía muy cabizbajos, muy descontentos, ¿no? De hecho, la laboral ha sufrido mucho en el estado de emergencia. En buenas cuentas, también el tema de los puestos y los perfiles de puestos con instrumentos de gestión mucho más modernos que nos trae la ley de servicio civil son necesarios, son importantes. Y el planeamiento, como con el principio de la entrevista mencionada, el planeamiento es de suma importancia. Y lo otro es el presupuesto. Buenas remuneraciones, buenos grupos ocupacionales que sean atractivos y que recluten a gente de experiencia. Muchas veces los cargos políticos son ocupados por gente que no cuentan con mucha experiencia, mucha experticia de la materia. Inclusive ha habido cuestionamientos respecto a algunos ministros designados, ¿no? Pero al fin y al cabo son cargos políticos. ¿Ya? El cargo político es un cargo de confianza, es un cargo de confianza y libre remoción. En cualquier momento, teniendo la confianza, en cualquier momento, se acabó la confianza o tengo otros proyectos, otros planes, otras ideas, y eso es bueno que el gobierno se renueve. El problema está en los cuadros técnicos. Los cuadros técnicos, lamentablemente en el Perú, y hay muy buenos cuadros técnicos, no son bien valorados. Servidores públicos que terminan siendo muchas veces atraídos por la oferta privada y terminan desarrollando sus actividades en el sector privado, cuando el sector público te genera muchísimo conocimiento, te genera muchos retos y es en realidad toda una prueba para evaluar tus conocimientos día a día. El sector público es muy importante en un Estado de Derecho. La meritocracia también lo es. El Estado chileno ya está un poco más adscrito a lo que es OCDE. El Perú quiere ingresar a OCDE. Entonces el Perú puede copiar modelos extranjeros, modelos foráneos. Lamentablemente la realidad peruana, por más que se copie ese modelo, es una realidad conflictiva, complicada, producto de muchos regímenes laborales que existen. Pero ante todo eso, tiene que haber meritocracia. Y hay entidades públicas que contratan bajo la ley servicio, por ejemplo, la ONP comenzó. ¿Ya? A ver, cabe hablar qué tan transparentes fueron los procesos que se hicieron en esas entidades. Eso es el control ciudadano. Y también le corresponde al control de la gestión pública, cargo de la Contraloría General de la República. Entonces, la mirada meritocrática es pilar clave en la gestión del Estado moderno. En la política pública del Estado moderno, o de la modernización del Estado peruano, es un pilar central, el cuarto pilar, si mal no recuerdo, la meritocracia y el desarrollo del servicio civil. Ahí todavía fallamos, y fallamos bastante. Existen tres regímenes laborales, existe mucha diversidad de conocimientos y mucho conocimiento mal empleado. Nosotros como país brindaríamos mejor servicio público, seríamos más eficientes, atenderíamos mejor al ciudadano si es que se tuviese un servicio público meritocrático. Y segundo, para culminar con mi intervención, el Perú quiere ingresar a la línea de OCDE, o quiere ingresar al sistema de OCDE. No, están los países que tienen mucho más desarrollo o niveles de desarrollo mucho más altos de manera social y de manera económica, sobre todo. El Perú quiere hacerlo hace muchos años. Colombia ya está, Chile ya está, los países de la región también ya están. El Perú quizá perdió la oportunidad por el destape de los hechos sucedidos en el año 2017. A Colombia no le importó mucho destapar esos hechos, se ventilaron a la interna, pero han visto hace poco, ¿no?, las noticias relacionadas a los expresidentes colombianos también, o al expresidente colombiano. Entonces, es un tema que nos lleva a que el Estado peruano ha querido copiar un modelo foráneo y está incorporándolo ya en el derecho peruano. Quien diga que el derecho peruano tiene una base y en la actualidad se sustenta básicamente en el modelo romano-germánico, no ha notado que en muchas actividades de derecho penal, de propiedad penal, y en el derecho administrativo incluso, ya siguen aplicando conceptos regulatorios. El derecho regulatorio nace en Norteamérica, o en Estados Unidos, y desarrolla, en buenas cuentas, el impacto del análisis regulatorio. Existe el análisis de calidad regulatoria, ya positivizado en un decreto legislativo de 1310 del año 2017. Pero a pesar de eso, todavía no existe claridad al momento que se exponen las ideas. Y eso es lamentable, y eso es preocupante.
Yo a veces en la práctica, en el ejercicio, me topo con estudiantes, con profesionales, con colegas que no conocen lo esencial del derecho administrativo. Por citar un ejemplo, y eso a modo de conclusión. En algún momento me acuerdo que se proponía un procedimiento administrativo, porque la propia ley lo establece, ¿no? Que se desarrolle el procedimiento administrativo. Y la abogada, que toma decisiones importantes, señalaba que a través de comunicados podía hacerse ello. Yo no conozco ni un procedimiento administrativo que se deba hacer o que se pueda hacer con un comunicado. Es una arbitrariedad al Estado de Derecho. Pero ese es el filtro de calidad que deben tener los servidores públicos al momento de tomar decisiones. Un servidor público, felizmente que se pudo sustentar bien la posición y al final acabó el procedimiento administrativo. Pero imagínate si no se pudiese. ¿Cómo saldrían los procedimientos? ¿Cómo se afectarían derechos a través de comunicados, a través de circulares, a través de directivas? Inclusive he visto alguna vez o con tupas derogados, o servidores que no conocen los textos únicos de procedimientos administrativos vigentes, que también me ha pasado en la práctica. Entonces es muy importante la meritocracia. Y obviamente el Estado peruano tiene que llegar a ello. Yo creo que en el tema de meritocracia el Estado se ha quedado estancado. Hay algunos avances, pero avances residuales. Yo creo que se puede hacer más ahí. Pero eso ya es compromiso de todos. Esperemos que el próximo gobierno lo tenga en la agenda pública, lo priorice, y no solamente el tema de meritocracia, educación. Educación es fundamental. Educación de calidad. Salud, infraestructura. Infraestructura. Son 4 pilares de toda sociedad, de todo Estado moderno. No sé, no puede ser posible que todo se solucione bajo pico y placa o se solucione bajo ciclovías. Es bonito manejarse en la bicicleta, pero hay que atacar la realidad. La realidad es el parque automotor en el país. Y esa realidad no se ataca tampoco. Y no hay ninguna estrategia para atacar ello. Hay una publicación muy antigua que sigue vigente, la guerra del centavo. La guerra del centavo desarrolla por qué en realidad existe todo este aglomeramiento de congestionamiento de vehículos en la capital. Si es cierto, no es materia de tu pregunta, pero me lleva a analizarlo de manera transversal. La meritocracia, las nuevas ideas, las ideas frescas y el tecnicismo y la experiencia son los que van a sustentar el Perú del siglo XXI. No podemos seguir mirando modelos anteriores. Justamente creo que todo va muy ligado, incluso la incorrecta aplicación y el desempeño que tienen muchos servidores civiles va muy ligado a la ausencia de meritocracia. Esa ausencia hace que el sector privado sea más atractivo que el sector público. Y no debería ser así. El sector público tiene y puede ser tan y más atractivo como el sector privado. Como alumno he escuchado muchas veces una suerte de rechazo para trabajar en la administración. Y no debería ser así. Y la mejor forma de servirle a tu país es trabajar para la administración. Y en realidad no es un trabajar para la administración, es trabajar para los ciudadanos y para tu país. Creo que es algo bastante importante. Y Es verdad, Ángel. En verdad, en otros países, cuando tú le comentas a alguien que eres servidor público, te miran con asombro, con entusiasmo. En realidad les gusta que le queda bien visto el servidor público, porque es aquel que se compromete frente a su país. Acá decir que eres servidor público es materia a veces, para algunos colegas, es un tema de roche, ¿no? Disculpen la expresión, un poco más coloquial. No, qué vergüenza decir que soy servidor público, ¿no? ¿Cómo que qué vergüenza? Porta tu photocheck. ¿Qué estás haciendo? Tienes que sentirte orgulloso de lo que haces. Pero lamentablemente la falta de meritocracia, la falta de políticas públicas, la falta de planeamiento en algunas entidades públicas y una mirada país origina que muchas veces los gobiernos de 5 años no tengan una visión a futuro. Y mientras no construyamos eso, solamente estamos cubriendo espacios temporales. Y se mejorará poco a poco. Esperemos que en algún momento todos los ciudadanos se comprometan, porque de ahí comienza todo, el ciudadano comprometido. Segundo, que se impulsen los aspectos más importantes como los que tú me comentas, el tema de salud, el tema de seguridad, sobre todo el tema de salud, vinculado a la pandemia. Esperemos que el servicio de salud aprenda la lección y que se gesten políticas buenas, se gesten acciones, planes, estrategias eficientes y finalmente ciudadanos que se vean identificados y se vean que a futuro la brecha de descontento, la brecha de no llegar al ciudadano se reduzca. Esa es la idea. perfecto, doctor. Muchas gracias. Y bueno, ya para dejar de lado los temas propiamente de la entrevista,
¿Por qué cree usted que es importante entender el derecho administrativo dentro de un marco de derecho constitucional? Muchas gracias por tu pregunta. El derecho administrativo para mí es una pasión. Me tiene atado a la administración pública porque me gusta, porque le he encontrado una fascinación bastante interesante a la organización administrativa, cómo se organiza a lo interior siguiendo niveles o siguiendo parámetros de eficiencia en cuanto a su construcción, analizando cómo llegar de mejor manera al ciudadano, cómo brindar mejores servicios o cómo llegar al impacto positivo frente al Estado como tal. Y lo otro fascinante es el procedimiento administrativo. Y no solamente el procedimiento administrativo, sino también las diversas actuaciones que la administración pública realiza, como las actuaciones materiales o las actuaciones contractuales, que son fuentes de inversión. El gobierno, el Estado peruano en sí, el Poder Ejecutivo y los niveles de gobierno tienen mucho presupuesto y tienen muchas acciones por hacer. Lamentablemente el planeamiento muchas veces juega factura. Entonces, desde el enfoque constitucional, Otto Meyer se dio cuenta que el derecho administrativo no puede vivir sin el derecho constitucional, están muy vinculados ambos, hay que retractar. El derecho constitucional es la base de todas las disciplinas, considero yo, pero se relaciona mucho con el derecho administrativo. Yo siempre les digo que son parientes lejanos. Si es cierto, el derecho administrativo logró su autonomía, y bien por ello, porque al fin y al cabo, el derecho administrativo, alguna tradita le dice que es el derecho de la administración, pero me parece que ese concepto se puede ejemplificar más en la práctica, ¿no? Que es el derecho que vincula a la organización propia de la administración pública, que va más ligado a la gestión pública, pero es parte del derecho administrativo. Y lo otro es cómo el derecho administrativo a través de las entidades se relacionan con los ciudadanos de diversas formas, a través de la llamada función administrativa. Prestación de servicios, fomento, limitación de derechos, o en el antiguo llamado poder de policía, sanción, procedimientos administrativos como los cuasi jurisdiccionales o trilaterales, y la nueva tendencia a utilizar el arbitraje en el derecho administrativo. Y para esa actuación, esa función administrativa sea legítima, sea adecuada, sea eficiente, se tiene que respetar el marco constitucional. Porque en el marco constitucional se van a encontrar enquistados, se van a encontrar establecidas los pilares del Estado de Derecho, que el derecho administrativo no puede desconocer, y siempre tiene que acudir a él. Ayer yo a un estudiante le hacía una pregunta que me parece que es importante hacerla siempre, y lamentablemente muy pocas veces encuentro respuesta. ¿Cuáles son los principios del derecho administrativo? ¿Dónde se encuentran escritos los principios del derecho administrativo? Y muchos estudiantes me dicen, en la ley de procedimiento, profesor. En la ley de procedimiento se encuentran listados los principios del procedimiento administrativo, pero esos no son los principios del derecho administrativo. El Tribunal Constitucional reconoció algunos de ellos. En la propia Constitución encontramos principios administrativos. Entonces, el Estado de Derecho irradia su luz al derecho administrativo. El derecho administrativo, en base al compromiso que tiene en cuanto a una disciplina autónoma de desarrollo de la función administrativa, es que se acerca al ciudadano y satisface sus intereses de una u otra forma. Entonces el derecho administrativo es un derecho que está a servicio del derecho constitucional y al respeto del derecho constitucional y a su vinculación siempre. Y ahora quedan las reglas más claras, inclusive con el tema de la proscripción del control difuso, que algunos servidores no lo saben, pero el control difuso está prohibido. Ningún servidor civil puede aplicar control difuso, ningún tribunal administrativo tampoco. Es una potestad exclusiva del Poder Judicial o de la función jurisdiccional para mejor entender. Entonces, reglas claras, pilares establecidos, una disciplina autónoma que se irradia esos pilares y finalmente el beneficiario tiene que ser ciudadano. Para que la igualdad se concretice, el derecho administrativo tiene que sus procedimientos brindarle las facilidades a los ciudadanos para que los ciudadanos puedan recibir lo que le corresponde. Porque si no, no se cumple pues, la finalidad del derecho administrativo y tampoco se cumple la finalidad del derecho constitucional. Todo va enlazado y eso es lo bonito del derecho, ¿no? Que nos lleva, en buenas cuentas, al respeto del derecho constitucional en toda disciplina. Y sobre todo en el derecho público, como en este caso en el derecho administrativo. Correcto, doctor. Bien, eso sería todo por parte de la entrevista. Quiero reiterarle mi agradecimiento y también el agradecimiento del centro de tenerlo aquí presente. Ha sido muy grato, no solamente porque sé que es un profesional muy capacitado, sino porque es una persona comprometida con el cambio y un repensar
de la implementación de medidas en el sector público, un repensar en la aplicación del derecho mismo, porque tratamos de mejorar, en definitiva. Entonces, de verdad ha sido muy grato. Quería agradecerle y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel, por la invitación al Centro de Estudios. Yo encantado, en verdad. El agradecimiento es para mí hacia ustedes. No tienen nada que agradecerme, al contrario, yo agradecido por poder llegar a los estudiantes. Y solamente una recomendación. Estudiantes de Derecho, capacítense. Aprovechen sus 6 años de carrera. Ya la carrera pasa rápido. Hay tiempo para todo, pero lo que no va a haber tiempo al final es para estudiar y para capacitarse. Sean ustedes comprometidos con su carrera, comprométanse. La nota pasa a un segundo plano. Nadie se acuerda de mis notas, en verdad. Yo mis notas no las recuerdo, cuando me saqué un 4 y cuando me saqué un 20. No me acuerdo de eso. Lo único que me vale en mi vida es lo que conozco, poco, bastante, o quizás en algunas materias casi nada, pero me siento gratificado por haber por lo menos cumplido ciertos objetivos académicos y objetivos profesionales. Lleguen a ese nivel, chicos, y eso solamente se consigue siendo acuiciosos con lo que hacen. Amen su carrera, lo primero. Y segundo, para los abogados que nos puedan estar viendo, sean leales al Estado de Derecho. Sean leales al Estado de Derecho de su conciencia. Hagan eso, por favor. No todos somos perfectos. Yo me equivoco. Mucha gente se equivoca más incluso. Pero por lo menos hagamos las cosas, otro tema, hacer las cosas bien. Eso es lo que yo podría decir finalmente en esta entrevista y te agradezco la posibilidad en cuanto a la invitación, Ángel, y tus muy buenas preguntas formuladas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a usted.